Vamos a ir a San Mateo 5:13. El tema de lo invisible nos destruye. Cosas que no vemos, cosas que no percibimos, nos va destruyendo. Y hoy nos va a hablar de que nosotros podemos adelantarnos a que esto no llegue a nuestra vida a destruirnos. Estuvimos viendo nuestro corazón conectado a Dios. Si ustedes son la sal, tú tienes tu propia esencia, tú tienes tu propio sabor. Por eso es que les digo que Dios siempre tiene una relación con cada uno de nosotros. Dios pone sobre nuestra vida lo que es la paz, lo que pone la justicia, lo que es el amor que inicia aquí en la tierra. Cuando nosotros caminamos en sus caminos podemos disfrutar de la paz, de la justicia y del amor, pero esto se consuma en la eternidad. Entonces nos decía que todas aquellas personas que buscan el que Dios vaya poniendo la identidad en sus vidas, tiene como título la sal de la tierra. Entonces dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Somos la sal de la tierra. Pero ¿qué pasa si esa sal que yo doy se desvanece? Cuando yo buscaba de qué está compuesto la sal, yo encontraba que la sal tiene su propio sabor. Con mis hermanas yo quería así como que la relación que tienen con Dios fuera al igual que es como con la que yo tengo con Dios. Sin embargo, Dios siempre tiene una manera de hablarnos, una manera de guiarnos, una manera de abrazarnos diferente, de darte esa palabra, de poder conocerlo más. Yo me he dado cuenta que Dios, hay algunos que les llaman la atención de una manera fuerte, de una manera con amor, por la personalidad. ¿Y para qué se utiliza la sal? La sal se utiliza para sazonar, sí, para conservar alimentos. Nosotros como creyentes somos los que debemos de influenciar o estar en el mundo esta manera de ser positivo, de la vida, de ver por las demás personas, de levantar todas aquellas personas que están caídas, que están tal vez pasando por alguna situación difícil, porque dice que nosotros somos aquellos que tenemos esa esencia que Él ha puesto sobre nosotros. Tú vas por el mundo poniendo este sazón, vas conservando lo que es mis enseñanzas, mis palabras, vas poniendo esta influencia de positividad a todo lo que acontece a la sociedad. Todos los que se han inclinado hacia las cosas más fáciles, pero nosotros tenemos una tarea muy grande como creyentes, como hijos de Dios. Yo platicaba con Dios ese ratito en la tarde y yo le decía, es necesario que yo te busque a diario, es necesario que yo esté contigo. Y yo hago todo esto por amor, porque yo te conozco, porque tú has estado conmigo en todo momento. No he tenido nada en necesidad, cuando he estado llorando, cuando he tenido ansiedad, cuando he estado enferma, en todo siempre has estado conmigo. Yo te he conocido y cada día te conozco más. Y he aprendido a amarte tanto que por amor todo lo que tú me has enseñado yo lo comparto. Qué gran responsabilidad tú nos pones a cada uno de los que creemos, porque nos vienes a decir que nos estás determinando que somos la sal de la tierra. Pero aquí en el mismo versículo dice, ¿qué pasa si la sal se desvanece? ¿Por qué se va a desvanecer la sal? Porque la sal es aquel que puede también inhibir, matar microorganismos como las bacterias u hongos. Sí, también funciona como desinfectante. Al crear un entorno desfavorable para el crecimiento de un organismo, la sal también actúa para quitar todo lo que está contaminando. Dios, en todo momento que tú le busques, Él está con los brazos abiertos. Él nunca te va a decir ahorita no tengo tiempo, no te puedo escuchar, no te puedo abrazar, no te puedo consolar, no puedo escuchar tu necesidad, no te puedo sanar. No, Él está presente todo el tiempo. Lo busques en la madrugada, en la noche, en el día, donde tú quieras. Él está ahí, lo puedes sentir. Si tú clamas a Él, puedes sentir, puedes ser direccionado, puede hablarte a tu vida. Y nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos para buscarle, para compartir su palabra, para alabarle? Esa esencia que Dios ha puesto sobre nosotros se puede llegar a desvanecer, se puede llegar a perder. Esa parte espiritual
esa parte que te hace especial a ti, a cada uno de nosotros se puede perder. Dice, ¿qué va a pasar si la sal se desvanece? Él nos va forjando, nos va formando, el alfarero está trabajando día con día y está poniendo que esa sal tenga esa esencia espiritual. Pero también pasa que se desvanece. ¿Con qué será salada? ¿Cuál será su esencia? No servirá más para nada, sino para echarla fuera. Cuando nosotros no nos concentramos en lo que Dios nos ha mandado, en esta enseñanza, en este consejo, lo veíamos desde el día miércoles. ¿Cuál es la manera que Él quiere que nosotros tomemos acción? Todos esos consejos que nos daba el día miércoles, que hablábamos de todo esto, que nos da esos valores espirituales, esos valores morales, esa identidad de que vayas cambiando tus decisiones y tomas ese nivel de conciencia sobre lo que tú quieres para tu vida. Sé la sal del mundo. No permitas que se desvanezca y que desaparezca lo espiritual, la esencia que yo he puesto sobre ti. No soltemos esa tarea que nos ha dejado. Que dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos los encargados de que pueda ver el mundo la luz, de que en la oscuridad pueda ver la luz. Habla de una ciudad asentada. Cuando yo buscaba asentado, se refiere a poner algo que permanezca firme. Y Dios sobre nosotros nos dice, permanece firme. Permanece firme en lo que has creído. Permanece firme en las enseñanzas. No te desenfoques, no te desvíes, porque yo te he puesto en un monte y de ahí nada se puede esconder. Algo que esté firme sobre un monte no se puede esconder. Dice en el versículo 15, ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, alumbra y a todos los que están en casa. Aquí en el versículo 15 habla de que no se enciende una luz y esta luz se va a poner escondida. Habla de un almul. Cuando yo buscaba el almul decía que es un espacio de tierra en donde se sembraba, es como una medida, pero hablaba de un espacio de tierra, algo en oscuridad. Dice, yo no voy a llegar a poner esa luz que ha puesto sobre ti en algo que será obstruida su luz. Dice, no, al contrario, la luz se pone en un candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Dice que nosotros seamos aquellos que alumbren alrededor. Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, que cuesta mucho, pero nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Es imposible. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Vamos a fracasar cuando nosotros mismos lo queremos hacer por nuestra propia voluntad. Es difícil ser transformados cuando nosotros mismos lo queremos hacer. Esto viene del Espíritu Santo y lo platicábamos en otra enseñanza. ¿Cómo sabemos que el Espíritu está sobre nosotros? Cuando entonces nuestras acciones, cuando nosotros escuchamos una enseñanza, un consejo y la llevamos a accionar. No solo nos los quedamos en la cabeza, no solamente en el corazón, sino que aprovechamos la primera oportunidad para trabajarlo, para accionarlo, para defender eso que Dios hoy nos está diciendo. Ya eres luz y entonces no te vas a quedar escondida, luz. Vas a salir, tienes que salir a alumbrar a todas esas personas que andan en obscuridad, que andan divagando, que no pueden ver porque traen una venda. ¿Quién más se va a levantar? ¿Quiénes son esos valientes que se van a levantar a decir, Padre, tú me has demostrado tu amor, no solamente en esa cruz, sino en mi diario vivir? Diario me escuchas, diario me direccionas, diario me consuelas, me levantas cuando estoy en el suelo, me sostienes. Es necesario alumbrar tu casa, es necesario alumbrar a todos a tu alrededor.
Nadie va a venirlo a hacer si tú no te levantas y lo haces. Dice en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Tú quieres que la otra persona, cuando están en este matrimonio, sea transformada? Primero tienes que ser transformado tú. Primero tienes que ser tú trabajado. Primero tú tienes que pasar por el fuego. ¿Por qué? Porque una vez que tú seas trabajado, seas pasado por el fuego, tus acciones van a hacer que las demás personas puedan decir qué es lo que te pasó. Yo quiero conocer, yo quiero llegar a ese momento de lo que te pasó a ti. Yo también quiero ser luz del mundo, yo también quiero ser sal de la tierra, porque esas obras son las que glorifican a nuestro Padre. Así que hay dos consejos que hoy nos está dando nuestro Padre. Que no perdamos la esencia espiritual que puso sobre ti, porque es lo que le va a dar a esta tierra el sazón, le va a desinfectar todo lo que necesite y tenemos que conservar esa palabra y esa enseñanza en la tierra. Que vayamos alumbrando todo a nuestro alrededor, porque somos luz y no nos podemos esconder. Defiende. ¿Cuánto vale el que tú pierdas esa luz, esa esencia de espiritualidad que Dios puso sobre ti? Felicidad momentánea, un deseo momentáneo, algo que te va a destruir, o quieres la eternidad. Y en el mismo San Mateo vamos a leer ahora los versículos del 17 al 20. Tiene como tema Jesús y la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué gran ejemplo. Habla de Jesús y habla de la ley. Y cuando yo buscaba la palabra abrogar quiere decir invalidar. Que ese acto, esa ley deje de ser o deje de tener ese efecto. Pero también cuando yo buscaba esta parte decía, esta ley es obra de la autoridad que legalmente le dio origen. ¿Quién fue el que le dio origen a todos los consejos, a todas las enseñanzas, a todas las leyes de vida que nos dice nuestro Padre? Vive de esta manera para que llegue a ti la paz, para que seas prosperado, para que tengas justicia. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso quiere decir que Jesús no había venido a cambiar la ley. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos querido que por un momento se cambie la ley, el consejo, la enseñanza que viene de parte de Dios? Claro, porque entonces nosotros decimos, pues no pasa nada si lo hago de esta manera. No vine a dejar de que esta ley, que esta enseñanza dejara su efecto de la ley, sino he venido a cumplirla. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes de Dios? Cumplirla. Obedecerla. Lo platicábamos ahora en Semana Santa. ¿Qué es lo que llevó a Jesús a esa cruz? Fuimos nosotros. No fueron todos los personajes que hemos leído, no fueron ellos. Fuimos nosotros como humanidad. ¿Qué fue lo que hizo la humanidad? Fue desobediente. Desobediencia. Porque muchas veces queremos cambiar las cosas. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso es tan importante siempre pedir esta dirección espiritual. En cada consejo, en cada enseñanza, que Dios respalde siempre lo que debemos de aprender, lo que hemos de hablar, para que no sea tropiezo para otra persona. Por eso es que cuando nosotros decidimos compartir su palabra, necesitamos una preparación espiritual. Puedes buscar, como yo les decía al principio cuando yo empecé a hacer estos lives, yo decía, necesito una preparación, pues no sé, a lo mejor más teológica, más de ciencia, prepararme en otros aspectos. Pero no contaba en que Dios me iba a preparar espiritualmente.
que Dios tenía preparación desde hace ya años preparando mi vida. En ese proceso de separación, en ese proceso de divorcio, en ese proceso con mis hijos. Desde antes ya me había preparado. Y empecé a depender más de Él. Y empecé a conocerlo más. En medio de mi tribulación, en medio de mi desesperación, en medio de mi ansiedad y de mi tristeza, me aferré a su ancla. Y entonces Él fue mostrándome por qué camino es el que tenía que andar, de qué manera yo podía acercarme a Él, escudriñar su palabra, escucharlo, poder tener esa conversación en el que yo lo iba a conocer más. Más adelante podemos encontrar este tema que dice Jesús y la ira. ¿Por qué debemos obedecerla? Porque cuando hacemos todo lo contrario, entonces nuestra vida empieza a destruirse. Nuestra vida espiritual, nuestra vida personal. Entonces nosotros, en nuestro poco entendimiento, tomamos decisiones inadecuadas y tenemos que sufrir las consecuencias. Dice, ¿qué pasa cuando hay ira? ¿Qué pasa cuando alguien nos hace enojar? ¿Qué pasa cuando pasas ese momento de enojo? Y como dice su palabra, y ahorita lo vamos a leer, te puedes airar, puedes enojarte, pero no peques. Dios nos conoce tan bien que miren lo que nos dice en estos versículos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás. Claro, cuando escuchamos que una persona hace esto a otra persona es algo muy alarmante. Pero sabemos que para Dios es lo mismo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Pero es igual de alarmante cuando enojados y llenos de ira vas con tu esposo, vas con tu esposa, vas con tu hermano, vas con tu primo, vas con el compañero de trabajo, vas con el prójimo, y entonces ofendes. Y entonces dices palabras hirientes, porque lo empiezas a hacer de una manera humana, sin tener este momento de poder entrar en razón, en entendimiento, y no ser dominado por la ira, no ser dominado por el enojo. Porque esta es la enseñanza de parte de Dios. Es lo mismo cuando tú vas y lastimas y ofendes y hablas. Y yo buscando la palabra fatuo decía que es decirle a una persona como si estuviera tonto, como que si estuviera falto de razón. Y claro, bueno fuera que solamente se dieran esos insultos. Pero no, son insultos más feos, palabras más hirientes, porque estás enojado, y entonces porque estás enojado vas a lastimar. La lengua es para dos cosas, o para lastimar o para edificar una vida. En Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Está bien? ¿Estás enojado? ¿Estás airado? Claro, como ser humano puedes sentirte de esa forma, pero no llegues a lastimar. En el 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deje ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De las primeras veces que yo leí este texto fue en un momento que yo estaba pasando dificultades en mi matrimonio cuando yo estaba casada. Recuerdo que Dios me decía, ¿quieres tener una comunión conmigo? ¿Quieres que nos conectemos? Yo necesito que todo lo que traes contra tu esposo vengas y lo arregles con él. No podemos estar en comunión si tú no vas primero a arreglar. Si tú primero no vas a perdonar, se hacen los juicios. Es necesario primero que concilies. Y aquí mismo lo dice. Por eso les digo que estas leyes y estos consejos
es lo que te va a llevar por el camino de la paz, por el camino de la justicia. Cuando tú empiezas a actuar de acuerdo a tus impulsos, como lo decía aquí en el tema del live, son cosas invisibles que no ves, pero te van a llevar a la destrucción. Porque empiezas a actuar de acuerdo a tu ira, porque empiezas a actuar de acuerdo a lo que te jala más, a ese deseo. Y qué difícil es, y fue, no les voy a decir que no fue, porque ciertamente cuando estás con el esposo y que estás con la esposa a veces se enojan tanto que nos lastimamos de muchas maneras, y yo estaba muy lastimada. Muchas palabras hirientes, apartados de Dios, es muy fácil que de nuestra boca salgan muchas cosas para lastimar. Y yo recuerdo que esa es la primera vez que Dios habló a mi vida con este texto y dije, cuán difícil es estar tan enojado, estar tan lastimado. Jesús te perdonó. Muchas veces le damos la espalda y Él está ahí. Él nos ha puesto el ejemplo. Porque en el 24 dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Cuando estamos actuando de esta manera, Dios nos dice, por eso es que no puedes tener esa conexión conmigo, por eso es que no me escuchas, por eso es que cada vez estás más lejos de mí. No podemos estar tan cerca porque hay algo en ti, hay algo en tu corazón, hay algo en tus pensamientos, hay algo en tus actitudes que nos está separando. Dice en el 25, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El mensaje de parte de Dios es ese, reconcíliate, haz un acuerdo con tu adversario, pronto, porque esto terminará mal. Porque si seguimos airados, si seguimos ofendiendo, no va a haber justicia, no va a haber paz en tu hogar, tu trabajo, con tus amigos, con tus amigas, no va a haber paz. En San Mateo 5 del 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es el adulterio? Es tener una relación entre una persona casada y otra que no sea su esposo o su esposa. La mayoría de las personas esto le llaman bueno. Para ellos esto ya no es malo. Hay personas que para esto es algo muy normal, algo que se da. Y creo que por ahí ya hasta hemos escuchado que se da que el poliamor, que las relaciones abiertas, y que lo llaman bueno y que lo llaman normal. Hemos estado escuchando que se está dando una epidemia de SIDA. Y como solito la humanidad sigue tomando sus decisiones a su propio entendimiento. Esto que parece inofensivo, invisible, que va destruyendo tu vida espiritual, que ves destruyendo tu vida personal, tiene una consecuencia. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en ella, en su corazón. No está hablando solamente de cuando ya llevan la acción, sino está hablando de cuando está en su corazón. Codicias en el corazón. La palabra codiciar decía, no nos ciega el codiciar a lo que realmente es importante. Somos la sal y al ser la sal tenemos una esencia espiritual. El codiciar nos ciega realmente de lo que es importante y es tu esencia espiritual, de que tú eres sal, de que tú eres luz. El codiciar es negar las cosas eternas. Quieres perder tu luz, perder tu prosperidad, tu paz, tu justicia, el amor de Dios, lo que es para la eternidad, por un deseo momentáneo, por codiciar algo. ¿Cuánto vale lo eterno para ti? ¿Cuánto vale la promesa eterna que Dios ha hecho para tu vida? El poder darle placer a la carne por un momento, a cosas de este mundo que te están destruyendo.
tu matrimonio, tu persona, tu espíritu, tu familia. Es necesario que yo busque a diario a Dios, es necesario que yo lea tu palabra a diario, es necesario que yo te adore, es necesario que yo pueda hablar contigo diario, todos los días. Porque si no estás así, en cualquier momento tienes ese momento de desliz, de desenfoque y pierdes todo lo que Dios ha construido. Y justamente en este mismo versículo da la respuesta de cómo mantenerte lejos de esto. Versículo 28 dice que no es necesario la acción, sino que también con tan solo pensarlo y llevarlo en el corazón, con eso ya estás adulterando. Pero en el 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el 30 dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mejor es que se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Habla de los sentidos. No es que esté hablando literalmente que te vas a arrancar un ojo o que te vas a arrancar la mano. Claro, lo habla de esta manera tan drásticamente porque debes de tomar acciones drásticas cuando esto llegue a tu vida. Habla del ojo porque ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo para llegar a adulterar? ¿Qué es lo que estás viendo para llegar que en tu corazón puedan estar estos pensamientos, estos deseos, estos anhelos de codiciar, de querer tener una relación con una persona que no es tu esposo o tu esposa? ¿No quieres llegar a ese adulterio? No estés mirando cosas. No permitas que tus sentidos estén llegando, te estén llevando a ese momento de anhelo, porque le estás dando cavidad a que empiece a sentir tu cuerpo. Tienes que tomar medidas drásticas. Cerrar esa puerta, cerrar esa amistad, cerrar eso que te puede hacer caer y alejarte. No permitas que por tus ojos, que por tus oídos, por estar escuchando que las demás personas lo hacen y está bien y no pasa nada, y si todo el mundo lo hace, pues está bien. En el momento todo lo veas invisible. Eso invisible te va a traer destrucción en algún momento. Las cosas espirituales no se juegan. O tratas de llevar tu vida siempre encaminada a lo que Dios te está diciendo y ser obediente y cumplir su ley, o definitivamente toma tu camino de destrucción, pero asume las consecuencias de esos vacíos, de esa destrucción, que abres puertas a generaciones futuras, a tus hijos, a tus hijas, porque dejas entrar legiones de inmundicia a tu vida, a tu familia y a tus generaciones. No solamente vas a lidiar tú, sino con los que van a lidiar tus hijos, tus nietos y toda tu descendencia. Por abrir puertas que no solamente se trata de un momento. Es algo que nos debemos de concientizar y decir: en verdad vale la pena que yo siga permitiendo esto en mi vida. O levanta la bandera y dice: no, yo quiero ser la sal de la tierra y quiero ser la luz del mundo. Yo voy a defender esa esencia espiritual que Dios puso sobre mí. Yo voy a ser la luz. No me voy a quedar escondido, sino voy a hacer que esa luz brille en la oscuridad en mi familia.